Queridos hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Es un gusto grande para nosotros ya entrar al episodio número 40 de este nuestro programa Charlas de Café con Biblia. Es el programa número 40, reitero. Hemos estado hablando acerca de nuestra mayordomía en tiempos inciertos. Esta es la sexta parte en este subbloque, podríamos decir, o en este bloque. Y hemos estado hablando en la última vez acerca de diezmos y ofrendas, principalmente en qué consiste el diezmo. Y bueno, hemos estado coincidiendo también con Pastor Jaime acerca de que más allá de querer ser demasiado específicos y esquemáticos en cuanto a definiciones, estamos hablando en general acerca de nuestro dar financiero a la obra de Dios en el anterior episodio, y ahora vamos a continuar y vamos a tener un poco de énfasis también hoy día hablando sobre algunos tristes excesos que se cometen en las iglesias. No en todas, pero en varias. Pero antes de continuar en esto, quiero dar la bienvenida a Jaimito de la Vega, nuestro amado pastor, amigo, consiervo en las lides del servicio al Señor. Y Jaimito, Dios te bendiga, tu saludo y la invitación para que des la introducción y vamos charlando, hermano querido. Bendiciones. Amén. Gracias, Luchito, que muy buenos días, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Gracias a todos los que están interesados en escuchar estas charlas en las que estamos abordando temas que hacen a la vida del creyente, a las preguntas, a las inquietudes que muchas veces se presentan en la vida de los creyentes. Hay mucha inquietud hoy por hoy con respecto a este tema de dar, ¿no? Hay mucha inquietud. De hecho, Luchito, tú desde el anterior programa ahorita acabas de mencionar los excesos que se producen, ¿no? Con respecto a este tema de la mayordomía en asuntos financieros, el dar en la iglesia, ¿no? Pero precisamente debido a esos excesos que los vemos en la iglesia cuando se hacen muchos énfasis sobre dineros, cuando se utilizan argumentos para manipular a las personas. Luchito, tenemos que hablar abiertamente sobre estas cosas y seguramente hoy va a ser la oportunidad. Muchas veces se utilizan argumentos. Las personas que no están establecidas sobre la palabra de Dios y que asisten a las iglesias, creyentes que asisten a las iglesias que no tienen base bíblica, tienden a aceptar como verdades las cosas que escuchan de parte de los ministros y de los pastores en las iglesias donde van, ¿no? Pero hay veces, Luchito, que las cosas que se hacen para que los hermanos den dineros a la iglesia y demás no tienen base bíblica, y no solamente no tienen base bíblica, sino que se usan muchos argumentos para manipular a las personas. Normalmente el tema de la manipulación tiene que ver con muchas veces usar el temor, ¿no? El Ujú. temor, por ejemplo, a las personas agarran y les dicen a las personas que supongamos una iglesia que está queriendo conseguir algún local, comprar un local o alquilar un local y demás. Les hablan con argumentos diciendo que ellos tienen la obligación de dar. A veces se manipula a la gente para que dé más allá de lo que pueden dar. Luchito, hemos visto casos en que a las personas se les exige que den más allá de lo que tienen que dar sobre la base de vender sus cosas, ¿no? Mm. Hemos visto casos en que personas, miembros de las iglesias, han sido inducidos por sus pastores a vender, incluso hipotecar. Yo me acuerdo en la primera iglesia, mi casa de San Miguel, cuando teníamos mi mamá, mi casa de San Miguel. En la primera iglesia donde estábamos, los líderes de esa iglesia querían hipotecar mi casa, ¿no? La que se paró fuerte fue mi hermana, ¿no? Mi hermana, ¿A qué iglesia ¿no? ibas, hermano? Estoy bromeando, estoy Yo vivía en bromeando, Santa Cruz, yo no estoy estaba muy bromeando. al tanto de los detalles acá. Ay, Dios mío. Pero de repente mi hermana paró las orejas y dijo, no, la casa no la podemos hipotecar. Hermano, y bueno, yo siempre hablo de que esa iglesia, nunca voy a renegar de esa primera iglesia en la que estuve, son tiempos valiosos para mi preparación y demás, pero se cometieron este tipo de excesos, ¿no? Y este tipo de excesos se cometen en muchas iglesias.
Ahora, Luchito, es importante que creo que este va a ser nuestra última entrega con respecto a este tema, que toquemos un poco esto. Mm, Se han quedado algunas cosas en el tintero en la última charla, porque estábamos hablando de esto. En primer lugar, nosotros establecimos que el diezmo no empieza con la ley. El diezmo es un principio que aparece mucho antes de la ley. Parece ser que el árbol de la ciencia del bien y del mal ya estaba sugiriendo que hay algo que le pertenece al amén, Señor. amén. Y no puede tocar eso que le pertenece al Señor. Muchos ven que el principio del diezmo empieza desde el Edén, pero vemos que el principio del diezmo no empieza con la ley, es un principio antes de la ley, y lo vemos a Abraham, el padre de la fe, diezmando después de una victoria milagrosa que Dios le da, ¿no? Entonces, el gran asunto es, Luchito, en esta charla de hoy día, ¿cómo nosotros podemos poner equilibrio en esto? Porque Lucho, hay muchas personas que sufren en la Mm, iglesia por este tema. A mí me ha tocado ver personas que sufren, en primer lugar, sufren ante las demandas de sus pastores para que den más allá de lo que pueden dar. Y sufren porque la gente piensa que todas esas cosas vienen de Dios y se esfuerzan y sufren, están afanados por eso. Pero también he visto personas, Luchito, que han dado más allá de lo que tenían que dar, han sido inducidos a vender cosas, a endeudarse y dar, y han terminado, su economía ha terminado malograda y han terminado lastimados, ¿no? Muchas veces los pastores se han metido en negocios con hermanos, ¿no? Y para mí hay una falta de ética muy grande. Un pastor no debería meterse en negocios con los exacto, miembros de de la iglesia, acuerdo. ¿no? No debería haber, pero hemos visto que hay pastores que se meten en negocios con los miembros de la iglesia a título de que esos negocios van a servir para la obra, pero han salido los hermanitos defraudados Mm, y han salido lastimados, han terminado. Luchito, hay muchas de estas cosas que a los hermanos en el cuerpo de Cristo los previene de ser hermanos que estén dispuestos a dar más bien, produce una actitud de recelo en los hermanos. Cuando el pastor está hablando de dineros, ya los hermanos están pensando, ah, quieren mi plata, ah, me van a pedir plata. Luchito, en este programa a mí me gustaría que nosotros toquemos este tema de los excesos, pero mm, tal vez desde la perspectiva de cuál debería ser la verdadera motivación. ¿Cuál es el papel de nosotros los pastores? Muchas veces yo en el púlpito lo he dicho, yo no estoy aquí parado en el púlpito para exigirte y demandarte tus diezmos y tus ofrendas. No es mi función. Yo no estoy aquí para pedirte que diezmes y ofrendes. Yo estoy aquí para ministrar la palabra. De tal manera que cuando yo ministre la palabra, tú puedas entender por la palabra y tú que quieras dar a raíz de entender la palabra y el principio de la palabra tú quieras dar de corazón, ¿no? amén. Porque al final de eso se trata, que las personas den de corazón. Nadie dé por tristeza ni por necesidad, dice Amén. Pablo, que Dios ama al dador alegre. Y el dador alegre es el que da de corazón. El dador alegre no es el que da obligado o coercionado por su líder, ¿no? Exacto. Es el que da de corazón. En el cual el dar se convierte en un fruto. Yo quiero poner esta idea sobre la mesa, Luchito, antes de pasarte la palabra. Mm, El dar debería ser un fruto, ¿no? Debería ser un fruto. Me acuerdo que terminé leyendo yo esta parte de Filipenses, no teníamos mucho tiempo, pero terminé leyendo yo esto cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses. Es importante entender que la carta a los filipenses es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipos principalmente para agradecerles que ellos habían mandado una ofrenda para sostenerlo a Pablo en Roma. Pablo en Roma alquilaba una casa y estaba bajo arresto domiciliario. Y de repente los hermanos de la iglesia eran sus asociados y lo ayudaban a ellos, a Pablo lo ayudaban económicamente y lo habían mandado a un hermano de nombre Epafrodito hasta Roma, desde Filipos hasta Roma, para hacerle llegar a Pablo una ofrenda.
Y la carta a los filipenses es prácticamente una carta que Pablo escribe para agradecerles. Y yo terminé leyendo en el anterior programa esta parte que es la idea que quiero poner sobre la mesa. Todo lo que hacemos los creyentes tenemos que hacerlo como resultado de que es un fruto de nosotros. El fruto, el tema del fruto es algo que está a lo largo de las enseñanzas de Jesús y es algo que está a lo largo del Nuevo Testamento. Bueno, Cuando Pablo recibió esta ofrenda, lo que Pablo estaba, de la alegría que esta ofrenda le causó a Pablo, no tenía que ver solamente con que esa ofrenda iba a suplir sus necesidades. Y eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa. Pablo estaba alegre de que los filipenses le hayan mandado esa ofrenda, no solamente porque esa ofrenda suplía sus necesidades de él, sino que él estaba feliz porque Pablo ve que esa ofrenda que los filipenses le mandan estaba manifestando un fruto de los filipenses. Lo dice de esta manera. Dice, sin embargo, Pablo estaba diciendo, yo he aprendido a vivir de todas formas, en escasez, en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba diciendo eso. Y dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, hermano, hermana, que nos estás escuchando. Los filipenses son un ejemplo para el creyente, ¿no? Los filipenses dicen, nadie participó en esto, nadie me participó en esto de dar y recibir, sino solamente ustedes, dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y aquí yo veo la alegría de Pablo. No está alegre solamente porque le están supliendo sus necesidades. Pablo está alegre porque al recibir esa ofrenda, Pablo está viendo el fruto. Y lo dice así, no es que busque dádivas. En otras palabras, no estoy tras el dinero de ustedes, sino que busco fruto que abunde a vuestra, ¿no? Pero todo lo he recibido. Él dice, es el fruto, esto que ustedes me han mandado está evidenciando un fruto en ustedes. Y aquí lo agradece de una manera, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, esto me gusta. Esta expresión tenía que ver con las ofrendas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían ofrendas. Pero normalmente cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de olor fragante, está hablando de un holocausto. Es decir, una ofrenda que era un animalito que se lo sacrificaba y se lo quemaba. Y a eso se llamaba olor grato. Y aquí Pablo está usando el lenguaje del Antiguo Testamento para decir, para agradecer esta ofrenda, y dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. aleluya. Luis, el dar de los hermanos en la iglesia debería ser un dar de corazón, pero debería ser también la evidencia de un fruto. Creo que me he extendido un poquito en esta primera parte, pero con esto te paso la palabra, hermano. ¿Cómo vemos este tema de los excesos y cuáles deberían ser las motivaciones en los hermanos para, para ser Amén. mayordomos en la iglesia, también en lo financiero? Te escuchamos, mi hermano. Amén. Bueno, creo que uno de los asuntos más delicados que se aborda en las iglesias en general tiene que ver con esto de cómo se administra el dinero, cuál es el criterio para animar a las personas a recibir, a levantar diezmos y ofrendas. Y gloria a Dios porque los parámetros nos los da la misma palabra. Para mí lo complicado en todo esto es que muchas veces los líderes hacen mal uso de algunos versos bíblicos o empiezan a predicar y a enseñar cosas que son extra bíblicas, o sea, que no están sustentadas por la palabra de Dios, o que son inclusive antibíblicas, que van contrarias a la palabra de Dios. Y el gran problema es ese, o sea, ha habido tantos excesos, ha habido tanta evidencia de malos manejos, que hay gente que siente mucha desconfianza en el pueblo de Dios respecto de su dar, y eso en realidad a la larga ha perjudicado el desarrollo de la obra de Dios porque la gente deja de dar. Ha visto los excesos y hay gente que utiliza muchas veces los excesos como pretexto para evitar dar también.
Y eso es algo que está mal, porque al final no podemos tener obediencia selectiva en la palabra de Dios. O sea, lo que me conviene y con lo que estoy de acuerdo obedezco, y con lo que no estoy de acuerdo, aunque es bíblico y hay sustento, no lo hago. ¿Por qué? Porque no me parece. Entonces, tu obediencia es selectiva y no hay obediencia selectiva. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios, marca nuestra obediencia, marca lo que tenemos que hacer, sí o no. Ahora, en medio de todo esto, creo que has dado en el clavo, querido Jaimito, cuando a partir de lo que estabas leyendo o citando en Filipenses capítulo 4, desde el verso 14, cuando dice, sin embargo, vienes y dices en participar conmigo en mi tribulación, y habla acerca de la costumbre que tenía, la buena costumbre que tenían los filipenses de apoyar regularmente al ministerio de Pablo. Dice, cuando yo inicié, ninguna iglesia estuvo salvo, ustedes apoyándome. Pero también habla y dice que han dado vez tras vez, o sea, no era una sola vez. Entonces Exacto, había un compromiso de la iglesia en exacto, Filipo de dar y aportar regularmente, porque eso es lo que debería ser en nuestra vida. Nuestro dar a la iglesia no debería ser excepcional. No porque alguien trajo un invitado que empezó a hablar sobre las bendiciones del dar, del diezmar, del ofrendar, y ahí uno se mueve entre una mezcla de convicción basada en una verdad bíblica correctamente expuesta y otra mezcla con algo de emoción, y a veces hay un poquito de manipulación, puede o no haberlo, dependiendo. Entonces uno da, y ¿cuál es el problema? El problema es que no hay muchas veces una base bíblica que sustente una práctica de dar. Ahora, hay que hacerlo. Yo parto de la premisa de que el dar, el ser generoso en nuestras dádivas, no solo a la obra de Dios, principalmente a la obra de Dios, pero también a personas y hermanos que pudieran estar en necesidad, es el antídoto para la codicia, es el antídoto para la avaricia. ¿Por qué? Porque no se trata de acumular cosas, se trata de entender que somos canales de bendición. Ahora, todo esto está relacionado con el corazón de las personas. ¿Cómo damos? Así como también de parte del liderazgo, cómo administramos y cuál es la base de nuestra enseñanza. Y estoy totalmente contigo de acuerdo en que nuestro dar tiene que estar basado en la plena conciencia de que uno reconocemos a Dios como nuestro proveedor y amamos a Dios. Y nuestro dar debe ser una expresión de nuestro deseo de obedecerle y de honrarle porque amamos a Dios, amamos la obra y queremos ser partícipes en el sustento de la misma. Pero nuestro dar tiene que estar siempre respaldado por las verdades de la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña cómo dar. La Biblia nos enseña con qué actitud deberíamos dar. Y el punto está aquí. Vemos el ejemplo en Filipenses que ellos daban vez tras vez y que buscaban ser participantes del fruto del ministerio del apóstol Pablo, entendiendo que Pablo mismo tenía necesidades a la hora de llevar el evangelio a otras ciudades. ¿Cuántos saben que ministro come? ¿Cuántos saben que pastor come? ¿Cuántos saben que pastor no tiene la vida resuelta solo por ser pastor o líder en una iglesia? ¿No? Muchas veces trabajamos y alquilamos en la iglesia paga un costo operativo que tiene que ser cubierto. ¿Y cómo va a ser cubierto? A través de las dádivas de los creyentes. Ahora, más allá de esto, o más acá, no sé, vimos alguna porción de la escritura en Segunda Corintios y también lo citaste hoy, Segunda Corintios capítulo 9 verso 7 dice, tú citaste la segunda parte, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esa es la verdad, la actitud correcta de nosotros es dar no por tristeza, no por necesidad, no por obligación, no por condenación, no por amén, manipulación, ni siquiera amén, diciendo, bueno, sí, porque hay gente que dice así, ¿no? El banco te da al 4% o 3% anual lo que depositas, pero Dios te va a dar el 100 por 1, hermano, dale, metele ahorita, ¿no? Ahora, hay verdades y hay medias verdades. La palabra claro, habla sobre un cosechar del 30, el 60 y el 100 por 1, pero habla del fruto de la semilla de la palabra de Dios dando fruto en nuestra vida. Ahora, eso dentro de los principios que gobiernan la siembra y la cosecha, que es bíblico, significa que podríamos no tener 100, podemos tener 100 fruto así. O sea, la Biblia habla en el Antiguo Testamento en Génesis 6 cuando Isaac
sembró y Dios lo bendijo, lo prosperó dando una cosecha de 100 por 1, es perfecto, se entiende, pero no podemos establecer algo tan circunstancial y que tiene que ver más con la semilla de la palabra de Dios dando fruto en nuestra vida, como una garantía de que sí o sí toda la vida va a pasar que tú siembras 1 y vas a cosechar 100. Porque ¿qué es lo que pasa? Podemos tener toda la buena intención y puede suceder alguna vez. Yo no voy a invalidar eso, la posibilidad de que suceda. Pero esto no va a suceder todo el tiempo, no va a suceder toda la vida, no va a suceder indefectiblemente, inevitablemente cada vez que demos. Porque ahora, si alguien da y cree eso y su fe funciona, pues sea bendito, o sea, conforme a tu fe se ha hecho. No Amén. tengo problemas en eso. Pero yo no puedo recoger ofrendas poniendo en las personas una certeza o asegurando algo que va a Sí. pasar, sobre lo cual no tengo absoluto control como líder, porque hay varios factores. O sea, no invalido la palabra de Dios, pero necesito ser cauto y necesito ser íntegro en cómo enseño la palabra de Dios. La gente dice que hay que dar, algunos dicen que hay que dar esperando recibir. Yo creo que hay una expectativa santa en el esperar recibir cuando uno da. Si uno siembra, uno va a cosechar. Pero Claro. uno no siembra esperando cosechar, uno siembra porque reconoce que Dios es el que ya le ha dado la semilla y damos por amor Amén. a Dios, damos por identificación y amor a la obra. Cuando damos de esa manera, ¿qué significa? Nosotros tenemos que entender que nuestro dar debe estar basado en una actitud de corazón. Y es la primera parte de 2 Corintios 9:7 lo que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo tiene que ser nuestro dar? Como proponemos en nuestro corazón. Sabemos que diezmos hace referencia al 10%, pero cuando englobamos de manera general nuestro dar, tiene que ser un dar de corazón. No por obligación, no por necesidad, pero de corazón. Si yo doy algo de corazón, aunque puedo tener una expectativa de que voy a recibir algo, mi dar de corazón significa que cuando yo doy de corazón, yo entrego esa semilla y yo lo hago en una actitud de confianza respecto del liderazgo que administra ese mi dar, esa ofrenda mía. Y eso hablábamos la anterior semana, ¿no? Y lo dijimos de una manera un poco ruda, sin tratar de ofender a nadie, pero la verdad es que si tú desconfías acerca de la administración financiera que se hace por parte del liderazgo de tu iglesia y das con desconfianza, búscate otra iglesia. Lo que correspondería es que te busques otra iglesia donde pertenecer, donde ser miembro y donde tengas total y plena confianza de la integridad de la administración de los recursos que tú das. Ahora, suena duro, pero la verdad es que todo esto se basa en confianza. O sea, yo voy a recibir la palabra a manos llenas de que se me ministra en una iglesia, en un liderazgo, pero al mismo tiempo me voy a permitir desconfiar de la integridad de ese liderazgo para administrar los recursos. No tiene sentido. Ahora, más allá de esto, Jaimito, hay excesos. Y creo que el énfasis que tenemos que dar, habiendo ya establecido que nuestro dar está basado en integridad de corazón, es un asunto de dar, de Dios tratando con nuestro corazón, no el Amén. ministro, no el pastor, no el líder manipulándonos. Tenemos que confesar en un acto de mea culpa de que hay excesos, ha habido excesos y van a seguir habiendo excesos. Sí. Y eso es triste, pero tenemos que poner el balance. ¿Por qué la gente acuña este término de el evangelio de la prosperidad y se ponen, todo el mundo se desgarra las vertiduras cuando el evangelio, no hay un evangelio de prosperidad, como yo digo, el evangelio es prosperidad, es incremento, es vida eterna, es suplemento, es, Amén. es provisión, es sanidad, es buenas nuevas a los pobres, aleluya. Tiene que ver con todo eso. Pero sí, hay gente que utiliza manipulación y hay ciertas prácticas y ciertas enseñanzas que son más que extrabíblicas hasta antibíblicas. Por ejemplo, pactar de manera financiera, tu pacto financiero, que se resume en haz una promesa de Dios a Dios en fe, pacta por esto y pacta por cierta bendición o cierta situación que tú estás esperando que suceda en tu vida, ¿no? Entonces ahí tenemos gente animando a personas, líderes animando a personas a hacer un pacto financiero, dando u ofrendando cierto monto, cierta promesa para que Dios haga algo en retribución. Lo malo de esto es primero que no es bíblico y como tú bien lo dijiste en la anterior sesión, no está en el hombre iniciar desde su nivel como un ser humano, iniciar un pacto con Dios.
Siempre que estudiamos la palabra es Dios buscando hacer pactos con el hombre, siendo esto una iniciativa de parte de Dios, porque Dios es el que decide hacer pactos, cortar pactos, celebrar pactos con el ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque el problema es que eso distorsiona la imagen de Dios como un Dios todopoderoso y soberano. Claro. Entonces, yo puedo decirle a Dios qué hacer, basado en mi dar. Entonces, yo estoy comprando indulgencias, yo estoy comprando bendiciones y estoy reduciendo mi relación a Dios a términos financieros. Entonces, los que no tienen para pactar, pobrecitos. O sea, hay que tener plata para manejar a Dios. Yo creí, hermano, que Dios era movido por la fe de las personas, por la piedad de las personas, por su deseo benevolente de beneficiarnos y por su carácter. No, no es eso. Entonces uno puede nomás manipular a Dios dando, obvio que no, estoy usando términos irónicos y retóricos, hermano, simplemente para ilustrar la obscenidad de esta mala enseñanza. Entonces tenemos gente pactando financieramente con Dios por todo y por nada. Me fue mal en la universidad, voy a dar una poderosa ofrenda para aprobar. Estoy acabando la universidad, así como tengo que pagar mis costos de titulación, daré una ofrenda pues para que me vaya bien en la defensa de tesis. Se vino a vivir mi suegra a casa porque hubo un problema y no nos llevamos bien, pactaré para que Dios la lleve a otro lado, ¿no? O sea, estoy ironizando, pero eso es así, ¿no? Me va mal con mi vecino, entonces pactaré para que mi vecino venda su casa y vaya a otro lado. Y reducimos todo a dinero, dinero, dinero. Y creemos que va a funcionar así. Hermanos, estamos tratando de manipular a Dios. Ahora, hay dos aspectos en esto, Jaimito, y quiero ser muy enfático en esto. Hay líderes que enseñan mal la palabra de Dios. Hay líderes que no enseñan sobre esto eh, principios o enseñanzas basados en la palabra de Dios, porque la Biblia no da base para enseñar esto. O sea, hay una ley de siembra y cosecha, eso es bíblico. Sembrar muchas veces se equipara a dar en finanzas. Filipenses lo habla con el ejemplo de Pablo, Segunda Corintios capítulos 8, 9, habla de esto también, pero no podemos establecer pactar. Ahora, lo que decía, hay dos cosas, hay un liderazgo no piadoso, ¿no? Manipulador, que enseña mal y está mal, pero hay un pueblo ignorante de la palabra que sigue esas malas enseñanzas. Si la gente leyera más su Biblia, o sea, si la gente entendiera más su Biblia, no andaría tras estas prácticas. Estas prácticas en las iglesias perderían efectividad, pero porque hay gente que no lee la palabra, que es fácilmente llevada de un viento de doctrina a otro viento de doctrina, de un lado a otro, porque no estudian la palabra, es que hay estos problemas. Como alguien decía, ¿no? Somos como a veces como los aguilillos, ¿no? Los polluelos, que no serían polluelos, serían los aguilillos, las crías del águila, ¿no? Cuando rompen el cascarón, dicen, ¿cómo es? Ojos bien cerrados y boca bien abierta, ¿no? Lo que nos pongan ahí, nos lo comemos, no escudriñamos. Entonces hay gente que dice que hay que pactar. Si quieres algo, tienes que pactar. Entonces ahí tienes un montón de gente pactando, ¿no? Hay gente que está enseñando la irremisible e inevitable cosecha del 100 por 1. Creo en cosechas abundantes. Muchas veces he recibido el resultado de dar en finanzas cosechas financieras grandes, todavía no he alcanzado ni el 30, creo tal vez el 30, pero ese no es el problema. El problema es cuando se predica como algo inevitable que tú tienes que dar y eso pone en la idea en la gente, vuelvo a decir, de que el beneficio es muchísimo mayor cuando das a la obra y uno da no por corazón, no como una expresión de corazón, sino buscando el beneficio. Hay este otro asunto de ofrendar por sanidad, por ejemplo. ¿Quieres sanidad? Entonces ofrenda aquí, da tu ofrenda. Entonces, y tenemos gente que tiene necesidades genuinas, cuestiones de sanidad genuinas, enfermedades verdaderas que necesitan sanidad, pero están dando dinero. ¿Y dónde en la Biblia hay eso? Cuando la Biblia dice, dad de gracia recibisteis, dad de gracia, en otras palabras, no cobres por orar por las personas, pero hay gente que cobra y hay gente que paga. Y algo que estábamos hablando extra micrófono que me gustaría que lo expliques, Jaimito, a tiempo de darte la palabra, esto que recién me lo estoy escuchando, este pacto de membresía, a ver, ¿cómo anda eso, ese exceso raro? Contigo, hermano. Gracias, gracias, Luchito.
Lo que pasa es que incluso se han acuñado algunos términos, pues, ¿no? Términos que es lo que yo decía, ¿no? Escuché por ahí últimamente en alguna iglesia que está por comprar o adquirir un local y demás, y que de repente empieza a hablar sobre un pacto de membresía que establece que los miembros de esa iglesia, si no me equivoco, tienen que firmar un documento, pero aparte de hacer un pacto de membresía, tienen que dar, ¿no? Ahora, Luchito, se han acuñado términos. El gran asunto, y se demandan, y a veces con estas expresiones rimbombantes, se demandan grandes cantidades de dinero en momentos en que las personas de repente no están en posibilidades de dar. Es ahí cuando la obra de la iglesia, por estas actitudes manipuladoras, se convierte en una carga para los hermanos, Luchito, hasta extremos. A mí me ha pasado en la primera iglesia en la que yo estaba, en que los hermanos están exigidos a dar a la iglesia antes que a sus propias familias, ¿no? De hecho, hay un pasaje en la escritura, ahorita no recuerdo la cita, donde dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, Sí, señor. ¿no? ¿Cómo puede un pastor, un maestro o un ministro más bien en la iglesia, por ejemplo, utilizando este tipo de terminología nueva que no tiene nada que ver con la Biblia, pero los creyentes que no conocen la Biblia piensan que está respaldado por la Biblia? Y así como pactos de membresía, así, hay muchos otros nombres. Esto del pactar, Luchito, es otro similar. Esto del pactar, lo recordaste bien, lo que hablábamos en el anterior programa. El hombre no está en condiciones de iniciar un pacto con Dios. Nosotros vivimos en pacto con Dios porque Dios es el que ha establecido esa relación de pacto. Y no damos para obligarlo a Dios, a yo voy a dar mi dinero, estoy pactando. Es como que Dios, como si tuviéramos el entendimiento de que al dar mi dinero, Dios está obligado a servirme a los propósitos de mi pacto. Mm. Un Dios utilitario de esa manera. ¿Dónde encontramos esto? Son excesos. Hablar de temas, pactos de membresía, hablar de temas como el pactar. Luchito, tú has señalado este tema de la siembra y la cosecha. Luis, hasta tal punto estos excesos en términos de dineros están presentes en la iglesia de hoy, en los medios, en las iglesias que son mediáticas. Está tan presente esto de sembrar para cosechar, que los hermanos, cuando tú hablas de sembrar, ya se le está parando los pelos, ¿no? Están hablando de sembrar. Por ejemplo, voy a leer un pasaje, ¿no? Que alguna vez se lo ha utilizado, escuché alguna vez para el tema financiero. Voy a leer un pasaje en Gálatas, ¿no? En Gálatas 6:7, lo voy a leer así, aislado, ¿no? Porque una de las cosas es que sacamos textos de su contexto. Voy a leer esto y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, ¿no? Ahora, si nuestra única idea, con tanto énfasis de la siembra y la cosecha en el tema financiero, si nuestra única idea que tenemos con todos esos énfasis es que tenemos que sembrar dinero para cosechar, tú estabas hablando, hacer un pacto, pactar o sembrar para cualquier necesidad que yo tenga, pueda ser de salud y demás. ¿Qué tal si yo leo este pasaje fuera de su contexto? Luchito, hay ministros que están listos para usar cualquier pasaje para manipular a la gente. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Tienes que sembrar, tienes que dar tu ofrenda acá. Estoy usando este ejemplo porque en este caso en Gálatas sí está hablando de sembrar, de siembra y cosecha. Pero lamentablemente para muchos que quieran utilizarlo para fines financieros, no está hablando de siembra ni financiera,
está hablando de sembrar para la carne, y si lo leemos en su contexto, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es un contexto completamente diferente. El principio de siembra y cosecha no solamente se aplica al tema financiero, ¿no? Amén. El, Amén. otro, el asunto es que aquí no está hablando de siembra y cosecha en el tema financiero, está hablando de siembra y cosecha si siembras para tu carne o siembras para tu espíritu, ¿no? Pero el otro tema donde sacan de contexto, y me gusta que hayas tocado el tema, esto del rendimiento al 100 por 1. Ahí otra vez están sacando de contexto, tú lo has aclarado perfectamente. Esto está en el contexto de la parábola del sembrador. Y la cosecha al 100 por 1 tiene que ver con el fruto de la semilla de la palabra. No está hablando ahí, el contexto no es siembra financiera. Luchito, hasta tal punto en nuestro medio, en este tiempo, en el siglo XXI, aquí en nuestro medio, en Bolivia, hasta tal punto se ha abusado de este tema. Tienes que sembrar para cosechar, tienes que sembrar para cosechar, que se ha perdido la perspectiva de que el principio de siembra y la cosecha solamente se piensa que es para dineros, y esto ha logrado que la gente más bien cree resistencias, se resista a apoyar financieramente porque están dándose cuenta de que son recursos manipuladores, ¿no? Sin embargo, Luchito, esto de que tú hablabas, lo que tú hablabas en esta parte de tu intervención y decías, pactar para, si tienes una enfermedad, entonces haces un pacto. Hemos dicho, no estamos en condiciones de iniciar un pacto con Dios, pero necesitas que tu vecino se vaya de tu barrio, entonces haces una, para tomar tu mismo ejemplo, ¿no? Haces una, voy a pactar y das a ley. Luchito, hasta tal punto que aquí esto ya se roza seriamente con algo que ha pasado en la iglesia a través de los tiempos, ¿no? La simonía, ¿no? La simonía es una palabra que tal vez necesitamos explicarla, ¿no? Tiene que ver con Simón el mago, ¿no? Simón el mago, que en el capítulo 8 de Hechos se convierte al Señor, era un mago que se convierte al Señor con la predicación no de Esteban, sino De Felipe. de Felipe, ¿no? Y se convierte en Samaria, se convierte al Señor, y se llamaba Simón, ¿no? Y se convierte al Señor, pero cuando vienen Pedro y Juan, mandados por la iglesia de Jerusalén, y empiezan a imponer sus manos sobre los creyentes que habían recibido salvación para que reciban el Espíritu Santo, cuando eso ve Simón, lo que hace es, les ofrece dinero. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto necesitan para que ustedes me den ese don a mí? Comprándolo con plata. O sea, y obviamente ahí Pedro lo reprende, que tu dinero perezca conmigo, que has puesto en tu corazón tal cosa, etcétera. Y lo reprende seriamente, ¿no? Y a partir de esa actitud de Simón el mago para comprar un don del Espíritu Santo, a lo largo de la historia de la iglesia se acuñó este término, la simonía, ¿no? La simonía, que es hacer cosas por dinero. Luchito, cuando tú hablabas de esto, de pactar para esto, pactar para esto, pactar para esto, se ha posicionado una enseñanza que se roza muy peligrosamente con la simonía que fue practicada en la iglesia católica cuando antes de la reforma, la simonía era algo muy común, todo lo hacían por dinero. Luchito, no estamos cayendo en algo así. Ahora, el gran asunto es que el tema de la mayordomía, incluyendo la mayordomía financiera, es un tema bíblico. ¿Contra qué tenemos ahora que luchar los ministros que queremos que haya un equilibrio? Luchito, en este tema de la siembra, la cosecha, el pactar y demás, hay ministerios que para mí merecen todo mi respeto en nuestro medio, que están involucrados en esto, ¿no? Y la verdad, yo no tengo permiso de mi conciencia para atacar estos ministerios, porque son ministerios que yo respeto, ¿no?
Pero cuando veo que estos ministerios están involucrados en esto de pactar, en esto de levantar fondos de maneras no bíblicas, tengo tristeza en mi corazón. Como son ministerios que yo no voy a atacar porque hay personas, ministros que yo respeto, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, Señor, trae luz sobre estos temas en la iglesia. Hace falta que la luz de Dios venga y aclare y ponga equilibrios con respecto a esto. Te vuelvo a repetir, hay ministerios muy representativos en nuestro medio. A mí nunca me va a interesar hablar en contra de ellos. Y mi oración, Dios, trae luz sobre esto. Estos son excesos, no está respaldado por la Biblia. El gran asunto, Luchito, es que la gente ya empieza, con tantos excesos, empieza a resistirse. Empieza a resistirse cuando empiezan a hablar de siembra y cosecha, cuando empiezan a hablar de pacto. La gente ya empieza a salirse de las iglesias, ¿no? Pero esto también es un problema. Es un problema. Porque el principio de la mayordomía financiera es bíblico. Amén. Entonces, a los hermanos que nos están escuchando, yo quiero hacer una reflexión, ¿no? Una reflexión con todos los que nos escuchan. El hecho de que hayan excesos, el hecho de que hayan cosas que sean cuestionables en la práctica, en estas prácticas dentro de la iglesia, no debería nublar nuestra razón. No debería cegarnos ante la verdad bíblica. Hermano, hermana, si tú estás cansado de escuchar estas cosas, si tú has sido afectado por estos excesos y se ha producido en ti una actitud de que no quieres dar porque realmente no sabes lo que los pastores van a hacer con tu dinero y son excesos, yo quiero hablar a tu corazón porque esto tampoco debería nublarnos. Si tú estás yendo a una iglesia y de repente en tu iglesia no hay estos excesos, que tu pastor no sea castigado por los excesos que en otros ministerios se producen. Que estos excesos no nos nublen ante la verdad bíblica, no nublen nuestra visión, no nos cieguen ante la verdad bíblica de que sí hay un principio bíblico de la honra. Y es esto lo que yo quiero establecer, ¿no? El principio bíblico, yo doy a Dios porque lo honro. Honra significa valorar a Dios. Para entender lo que la honra bíblica significa, hablemos un poco de su contrario. Lo contrario de honrar es menospreciar. Lo contrario de honrar es despreciar, ¿no? Porque estoy basándome en este pasaje de 1 Samuel 2:30, donde Dios dice, porque yo honraré a los que me honran, a los que me honran yo los voy a honrar, y a los que me menosprecian yo también los tendré en poco, ¿no? Es un principio bíblico, ¿no? Yo honraré a los que me honran. El principio de la mayordomía financiera es bíblico, pero desde la perspectiva de la honra, de la honra. Acá me viene a la mente un pasaje de Proverbios. Siempre se lo cita, pero a veces también me es un poco esquivo este pasaje. A ver, ¿dónde lo encuentro? Honra a Jehová con tus bienes, dice. Proverbios, creo que es 4 ese. Creo que está por ahí, ¿no? Vamos a ver. Honra a Jehová con tus bienes. A veces lo quiero encontrar en este momento y serán llenos tus lagares. A ver si me ayudas, si me soplas esta cita. Pero el Te lo digo principio ahorita. en Proverbios es honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová. El principio de la honra está basado en que tú valores a Dios, le asignes un valor a Dios. Ya te he dicho, lo contrario de honrar es menospreciarlo, no darle valor. Ahora, ¿Dios es o no es importante para ti? Perdón, Proverbios 3:9. Gracias, Luchito, gracias. Yo sabía que estaba por ahí. Proverbios 3:9, sí, ves, lo estaba frente a mis ojos, pero dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Claro, el honrar a Dios de esa manera implica una promesa. Dios lo había dicho, ¿no?
Yo honraré a los que me honran. Esto también tiene que ver con en el ámbito financiero. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagores rebosarán de mosto, y tus lagares Aleluya. rebosarán de mosto. Es el principio de la retribución de la palabra de Dios. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Y eso implica la honra financiera. Implica la honra financiera. Entonces, el tema es que todos estos excesos que hay no deberían nublar a la persona, al dador alegre, al dador que da de corazón, bajo el principio de la honra. Honra, yo quiero honrar a Dios. Y si quiero honrar a Dios, también lo voy a honrar financieramente. Esto, Luchito, tiene que ver con el principio de la honra a los padres, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo vivía en Santa Cruz. Yo trabajaba en informática, tenía buenos sueldos, buenas posiciones, era jefe de sistemas y demás. Y para mí era importante caminar en el principio de la honra, ¿no? ¿Y qué hacía yo? Como mi iglesia madre estaba aquí en La Paz y yo vivía en Santa Cruz, cuando yo recibía mi sueldo, yo me acuerdo vía correo. En ese tiempo no había los ¿De adelantos cuándo de estamos hablando? Ay, te estoy bromeando. Estamos hablando de Estoy bromeando. 1980 y tantos, ¿no? No había pues muchas cosas y por correo, pero yo era muy fiel. Agarraba, ponía mi dinero y mandaba por correo mi diezmo a la iglesia. Mm. Pero había alguien más a quien a mí me interesaba honrar. Y esto lo cuento porque esa es la motivación que deberíamos tener para darle a Dios, honrarnos. Pero ¿a quién me interesaba honrar a mí financieramente, viviendo yo en Santa Cruz y teniendo buenos sueldos? Era a mi mamá. Mi mamá estaba conmigo. Entonces yo hacía dos envíos. Hacía un envío de mi diezmo a la iglesia, pero había un monto que yo le enviaba a mi mamá porque a mi mamá yo la quería y la quería honrar. En los tiempos de Jesús, las tradiciones de los judíos habían llevado incluso las tradiciones hasta tal punto que los judíos estaban impedidos de honrar a sus propios padres. Y ahí está el principio que yo quiero explicar, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero esa honra de padre y madre también implica lo financiero. Cuando ya tú has crecido, cuando ya tú tienes tu propio negocio y tus padres están envejeciendo, deberías honrarlos, pero esa honra es financiera, pero debería ser de corazón lo que yo hacía con mi mamá. Yo mandaba un monto a mi iglesia, pero a mi mamá le mandaba otro monto, no recuerdo los montos, pero era más del 10% para la iglesia y para mi madre porque amaba a mi mamá y porque quería honrarla y porque quería yo retribuir lo que ella había hecho de corazón. Era una actitud de amor. Esa misma actitud de amor que puedes tú tener para honrar a tu padre o a tu madre, debería ser la misma actitud de amor para honrar a Dios. Hermano, hermana, los excesos de los que estamos hablando, que de repente, hermano, los vemos ahí y que a tantas personas les causa problemas, que no te nuble la visión, que no te ciegue frente al principio bíblico de la honra. Porque si tú vas a una iglesia, tienes que saber que tu pastor necesita ser, necesita comer, necesita la obra que tu pastor está liderando, necesita tener recursos financieros. Lo que Dios planeó para que financie la obra del Señor son los recursos financieros de la iglesia, ¿no? Y eso tiene que ser diezmos y tiene que ser ofrenda. Luchito, yo estoy viendo mi hora y de repente vale la pena ir redondeando ya algunas ideas. Te paso la palabra, querido hermano, para que redondemos ya algunas ideas con respecto a este tema de la mayordomía. ¿Qué nos puedes Amén. acotar? Estamos en buen tiempo, creo, Jaimito. Sí, Ya, tenemos como unos 12 minutos para cumplir la hora. exacto. Bueno, comparado al anterior episodio, recién estamos empezando. Precisamente por eso quiero cuidar de Pero sí, sí, no que vamos a abusar no nos exceda. de no sacar en excesos, ¿no? Una edición de largometraje acá. Pero, a ver,
el punto es que hay verdad bíblica sobre nuestro dar. Y creo que tenemos que tener un mensaje balanceado, porque la Biblia es un libro que da balance al asunto, ¿no? Me ha pasado que a veces yo digo y creo algo firmemente, que es que el dar financiero de una persona a la obra, honrar al Señor, está entre la persona y Dios, ¿no? O sea, nosotros recibimos los aportes, nosotros recibimos los diezmos, las ofrendas, que deberían ser dadas en un principio de honra, bajo un principio de honra, a partir de una decisión de calidad del corazón, de ser, de apoyar, digamos, la obra del Señor y de respaldar el lugar donde nosotros somos alimentados, porque parte del principio de dar el diezmo es ese, ¿no? O sea, uno diezma donde es alimentado, donde es edificado, y eso Ex- habla más de pertenencia, de una membresía y una pertenencia a un lugar, a una comunidad cristiana, que otra cosa. Sin embargo, el punto en todo esto es que a veces hay gente que da, pero también da buscando ciertos privilegios o Exacto. manipular al liderazgo. Hay gente que da y puede dar, y digo, cuando puede dar es así, ¿no? Da manos llenas, pero a veces es como es una semilla que no muere todavía. La semilla para dar fruto tiene que morir. Eso significa que cuando yo doy una ofrenda, yo confío en el liderazgo y oro que Dios dé integridad y dé sabiduría al liderazgo para administrar de la mejor manera esa semilla que he dado. Pero la actitud a veces es algunos de dar para controlar. Entonces, si se predica algo que no estoy muy de acuerdo, mi dar disminuye ese mes, ¿no? En acto de Luchito, protesta. hasta para comprar conciencias, disculpa que te corte. Claro, y ese es otro, Dentro de la iglesia, yo he exacto. visto eso. Y eso es algo que es totalmente equivocado, errado, y no habla tampoco de un corazón que está buscando dar y honrar al Señor de acuerdo a los principios de la palabra. Mi dar tiene que ver con respeto la integridad del liderazgo, confío en ellos, solo que Dios los haga sabios para administrar de la mejor manera posible los recursos que se reciben, pero más allá de eso, yo no doy esperando influenciar decisiones, manipular conciencias, que se haga algo a mi gusto. Porque si no, la semilla no está muriendo en el Mm, sentido figurado. La semilla tiene que morir para dar fruto. Y hay líderes que a veces se prestan a eso también. Licúan, diluyen el mensaje, no quieren tocar ciertos temas para no ofender a las personas, para que la gente no, 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 no busque evitar dar, o sea, que uno se sienta cómodo. Y hermanos, nuestro ministerio no es de incomodar a nadie, pero nuestro ministerio tiene que ver con predicar la verdad bíblica y hacerlo de una manera íntegra delante del Señor, dando todo el consejo del Señor, entendiendo y sabiendo que es Dios el que sustenta la obra. Él usa personas, pero es Dios quien sustenta la obra, no los hombres, no las personas, no los miembros. Entonces yo a veces decía, tu dar es entre tú y Dios, y algunos me leían, ah, sí, es entre Dios y yo, pues no doy, Dios sabe. O sea, y no es eso. Hermanos queridos, no es eso. Ahora, todos venimos de la vena de la iglesia evangélica tradicional, y hay iglesias que tienen un panel, generalmente ahí adelante a guisa de querer transparentar el dar de la iglesia, que son unas fichas de diezmos, ¿no ve? Y están mm, los diezmistas y es público. Entonces, por un lado, bien, porque se puede tener una cierta información pública, de acceso público, donde uno puede ver quiénes dan o dan todo, pero eso también puede volver una instancia de coacción, ¿no? ¿Por qué? Porque el que no exacto. está dando no va a estar ahí su nombre que está dando, más bien se lo pone casi como deudor moroso, ¿no? Y ese es otro problema, porque el dar es entre uno y Dios. O sea, no caer en este tipo de cosas. Yo requiero, yo soy de los que defiende fervientemente que el miembro tiene que ser un miembro comprometido con la visión de la iglesia donde se está congregando, y eso significa apoyar la visión de la iglesia en oración, en trabajo voluntario y en el dar. Pero aún en esos tres aspectos,
hemos de entender que es algo que tiene que nacer del corazón de la persona por fidelidad y amor a Dios, no por otra cosa. No dar por manipular, no dar por, 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 por obtener cierto beneficio. Y ahí es donde caemos en extremos, Jaimito, y ahí es donde se crean esos anticuerpos respecto a una práctica basada en la escritura de sostener la obra de Dios. Y como dice la palabra, dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, hay un principio de dar que Dios honra. Yo creo que el sembrar semillas financieras traen de vuelta cosechas financieras a mi favor. La palabra sí enseña eso, pero no Sí. necesito pactar con Dios financieramente, no necesito promover un pacto de membresía, no necesito ir tras las personas que tienen mejor posición económica en la iglesia para que den. O sea, no hay que hacer acepción, diferenciación entre las personas. Y de eso hablaba, o contra eso hablaba Santiago, ¿no? O sea, hablaba en contra de los ricos que ponen su confianza en las riquezas. Pablo mismo lo dice también, enseña a los ricos que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, dice, ¿no? Entonces, hay ese punto y hay a veces esas dinámicas medio viciosas en la iglesia. Ahora, ¿qué de personas que pueden dar una ofrenda por ganar cierto favor, pero sin embargo hablan en contra de la iglesia donde dan ofrenda? O sea, porque hay eso también. Hay gente que habla en contra de alguien y después no sé si calmar su conciencia, que le manda una ofrenda, digamos, ¿no? O sea, no necesitamos tu ofrenda, necesitamos que bendigas la obra, que bendigas hermanos. Y si no estás de acuerdo y Dios te guía a congregarte en otro lado, lo hagas, sé fiel al Señor. Los pastores no somos dueños de las vidas, pero más allá de eso es entender que la obra la iglesia debe ser la expresión del carácter, el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra. Es la extensión del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Aleluya. Y no hacemos esto, no abrimos obra buscando dinero, haciendo negocio. Queremos alcanzar a las personas. Queremos consagrar nuestras vidas y colaborar en el plan de Dios para extender el reino de Dios. Y eso va a requerir recursos también. Pero sabemos y entendemos que Dios es el proveedor. Yo doy gracias a Dios, hermano, que en la iglesia hay gente que es fiel en su dar. Y doy gracias a Dios porque con limpia conciencia lo puedo decir delante del Señor, no hago nada por manipular a las personas a dar. Hay gente que puede dar, hay gente que es más fiel en su dar que otra, hay gente que todavía no ha entendido esto porque hay que enseñarlo y ese es otro punto. Hay gente que no quiere tocar estos temas diciendo, no, no, es que hay mucha controversia y van a ser así, van a decir así. Hermano, si hay mal entendimiento y mal uso de versos y manipulación respecto a este tema en la iglesia, este es un tema que tenemos que enseñarlo en la iglesia de manera bíblica, de manera balanceada, con el espíritu correcto. Hay que hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque malas prácticas en la iglesia, porque hay carencia de enseñanza correcta, hay mucha manipulación. Por otro lado, no podemos predicar todo el tiempo solo finanzas, tenemos que dar todo el consejo de Dios. Y hay Amén. iglesias donde hay dos mensajes los domingos, uno el mensaje general y otro primero o luego el mensaje previo para masajear la billetera y la conciencia a los hermanos. Yo creo que hay que animar, hay que enseñar principio bíblico, una meditación, una escritura acerca de nuestro dar, recordar a las personas eso, pero no dedicar tanto tiempo a predicar para que la gente dé, porque había estas iglesias y había una hermana una vez hace años que me decía, yo ya sé que tengo que dar, me decía, pastor, y estoy molesta cuando vez tras vez escucho en la iglesia las mismas cosas que yo ya sé que tengo que dar, no esto que me digan, uy, es complicado, hermano. Y lo entiendo, o sea, como digo, podemos respaldar cierta práctica, el dar es bíblico, el honrar al Señor financieramente es bíblico, tiene que ver con eso, pero no deberíamos destinar demasiado tiempo a recoger ofrendas. Es más, hay iglesias donde yo sé que ni siquiera hay tiempo de recoger ofrendas, pero es la gente tan bien enseñada en eso que saben dar.
Exacto. hay ofrenderos disponibles en la infraestructura y la gente da regularmente. Pues no hay que jabonarle la conciencia a nadie. Hay que permanecer en la verdad de la palabra, hay que mostrar resultados, hay que ser transparente en cuanto a la manera en que se administran los recursos, porque eso es otra cosa. Hay gente que da y hay liderazgos que nunca rinden cuentas de cómo administran los recursos. Entonces es como que das, no tienes que pedir rendición de cuentas porque si no estás desconfiando, pero se torna manipulador. Y a veces hay gente que no sabe cuánto se recibe en general en la iglesia o cómo es el presupuesto que se maneja. Y es complicado también. Creo que finanzas es una área muy delicada y que debe ser, las finanzas de una iglesia deben ser administradas de manera correcta y debe haber canales de información eh, necesarios, digamos, para mostrar una transparencia, un uso transparente de las finanzas. Pero seguimos adelante, ¿no? Y qué importante es esto, Jaimito, porque eh, la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra, Aleluya. ¿no? Entonces, tenemos que comer. Sí, de hecho, si no comemos, no vivimos. Obvio que vamos a comer. Eso hace referencia a la provisión de Dios para nuestras necesidades. Pero también da semilla al que siembra. Eso significa la capacidad que podemos tener en Dios y que tenemos en Dios de bendecir la obra y bendecir a hermanos que están en necesidad. Y es gradual, no es de la noche a la mañana. Pero qué importante es mostrar consistencia en eso. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Hay una última idea que es importante, que recalca lo que estamos diciendo, ¿no? El dador alegre es el que da por amor, ¿no? Es el amor lo que lo motiva a dar. Mm, No importa cuánto, yo escuchando alguna vez alguna enseñanza sobre diezmos y ofrendas, de este referente que tú también lo conoces, que es Kid Moore, mm, ¿no? Él, en todo lo que él ministraba sobre estos temas, alguna vez yo lo escuché hablar sobre el tema de que el dar por amor está contrastado por dar por obligación y citaba este pasaje de la escritura. Es un pasaje que habla sobre el amor, está en el gran capítulo del amor. Y los que conocemos la Biblia sabemos que el gran capítulo del amor es Primera Corintios 13, ¿no? ujú, Y de repente la idea es lo que un poco yo expresaba hace un rato atrás. Los ministros no estamos en el púlpito para demandar los diezmos y las ofrendas de la membresía. Estamos para ministrar la palabra de tal manera que los miembros de la iglesia deseen dar, deseen ser dadores. El ser dadores es algo que también Pablo enseña que es el producto de la gracia de Dios. La gracia de Dios te vuelve dador. Y si tú estás dando por obligación, si tú estás dando para aparentar, si tú estás dando para aplacar tu conciencia, si tú estás dando con otros motivos, se aplica lo que dice acá, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas, voy a leer desde ahí, desde el primer verso, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí Pablo está hablando de si tengo todos los dones espirituales, pero no tengo amor, de nada me sirve. Sigue hablando y dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y el siguiente verso va a hablar de dineros. Miren lo que dice. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El dador alegre es el que da por amor, el que da por el principio de la honra. Yo honro a Dios porque amo a Dios. Si hay otra motivación por la cual yo estoy diezmando, posiblemente no me sirva de nada, ¿no?
Es lo que dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es importante, Luchito, porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Entonces, en este momento yo estoy reflexionando para hablarles a los miembros de la iglesia para que sean dadores. Pero en este momento también estoy reflexionando del papel de los ministros en el púlpito cuando tenemos que hablar sobre esto. En primer lugar, algo que mientras hablabas, algo que venía a mi mente es los ministros, los pastores, deberíamos con autoridad poder hablar de estos temas en el púlpito y Amén. enseñarlos. Amén. ¿No? Y tendríamos que poder tener la libertad y hacerlo con autoridad. En otras palabras, que no debería achicopalarnos, disculpen la expresión, el hecho de que tanto se abusa de esto y que a veces a los pastores nos miran como ladrones. Alguna vez cuando estaba yo ministrando, lo he mencionado alguna vez, ministrando en la pandemia y empecé ya a publicar videos y demás, alguien sin conocerme me insultó de ladrón de cuello blanco. ¿No? Y era alguien que ni siquiera conocía y me decía ladrón de cuello blanco. Y yo, en vez de enojarme, me causó una carcajada, me produjo una carcajada. Yo decía, este fulano yo nunca le he robado nada, ni siquiera lo conozco. Pero a lo que me voy es que los ministros no deberíamos intimidarnos por los ataques que se hacen. Los ministros que guardamos el equilibrio bíblico deberíamos poder enseñar estas cosas, ¿no? Pero no deberíamos manipular, sino que deberíamos ministrar la palabra de tal manera que nosotros le ministremos las verdades bíblicas al creyente para que el creyente quiera dar, para que el creyente tenga el deseo de dar. Se puede hablar sobre el principio de la honra, se puede hablar sobre muchas cosas, pero sobre la base de esto, que el dar esté motivado correctamente. Hay un comentario más que me gustaría hacer sobre esto, Luchito. Yo recuerdo cuando estaba en Cochabamba, y tú sabes que al principio en Cochabamba es verdad que al final ya me desarrollé ministerialmente, pero también es verdad que al principio, en realidad yo fui por asuntos administrativos. Yo no me fui a Cochabamba para ir a predicar la palabra, sino para administrar la contabilidad del ministerio donde yo pertenecía, ¿no? Y ahí quiero acotar este comentario. Yo personalmente, que llevaba las contabilidades, tenía mi propio sistema contable ahí con una serie de herramientas. Yo tenía la información, Luchito, de cuánto habían diezmado, en qué fecha habían diezmado. Tenía la información de todos los diezmos, pero no tenía esa información para que el pastor de la iglesia controle quiénes diezman y quiénes no. De hecho, el pastor no estaba interesado en eso, ¿no? ¿Por qué yo tenía el registro y lo tenía detalladamente? Por una cuestión de integridad como administrador. Como administrador yo tengo que administrar con integridad las cosas. Y yo tenía la información de todos los diezmos, nunca para que nosotros como líderes o el pastor de la iglesia controle y demande los diezmos, sino por una cuestión de integridad. ¿Cómo me servía a mí esto? Venían hermanos que eran muy fieles en sus diezmos, pero a veces se perdían las cuentas, ¿no? Y venían con toda confianza a mi oficina y me decían, hermano Jaime, quiero dar mi diezmo, pero no me acuerdo cuándo he diezmado, no me acuerdo los montos. Ah, no te preocupes. Yo le daba con lujo de detalles esta información, ¿no? Le decía, has diezmado tanto, entonces ahora me toca tal cosa. Personas que llevan, digamos, muy rigurosamente sus cuentas en respecto a esto. ¿A qué quiero llegar? En las iglesias, los que administran los fondos deberían tener registro de estas cosas, no para controlar, sino para hacer los informes, porque lo que tú mencionabas, los paneles que en muchas iglesias se dan, es saludable. Nosotros no teníamos un panel, ¿no? Pero habían a veces servicios o habían reuniones con los liderazgos y a veces en servicios de domingos donde nosotros hacíamos informes económicos, ¿no? Y entonces es importantísimo, para mí, por eso quiero añadir este comentario, que las iglesias que reciben diezmos y ofrendas
tengan un registro por cuestiones de fidelidad en la administración y que Transparente. eso permita tener, no para controlar, no para controlar, no para demandarle a los diezmos, no has diezmado, entonces maldito eres con maldición porque le estás robando a Dios. Luchito, a veces se hace eso en las iglesias, ¿no? Y yo soy partidario de que las iglesias tienen que llevar registros, pero como un asunto de integridad de los administradores, ¿no? Y Luchito, antes de pasarte la palabra, no sé si tú quieres cerrar también con una oración esto, esta nuestra entrega, simplemente recalcar sobre esto con los hermanos, a los hermanos que nos están siguiendo en estas nuestras charlas. El principio de la mayordomía en el tema financiero es bíblico, es bíblico. Los excesos que vemos no deben nublarnos frente a eso. Hermano, si tú ves excesos en la iglesia, que eso no te nuble, que eso no te impida, que eso no te vuelva un resentido. No, ¿qué hará el pastor? Esta problemática de ¿qué hará el pastor con mi dinero? Es un tema que no te compete a ti. Dios le va a pedir cuentas a tu pastor de su administración. Dios le va a pedir cuentas. Hemos hablado de la mayordomía. La mayordomía es algo el que el pastor tiene que estar involucrado porque un día Dios le va a pedir cuenta de la mayordomía. ¿Qué ha hecho con su mayordomía? Cuando tú tienes que dar basado en el principio bíblico. Y el dar tu diezmo, tus ofrendas, es algo entre tú y Dios. El que recibe tus diezmos y lo que vas a entregar son los diezmos, es el mismo Señor Jesucristo que es tu sumo sacerdote. Es a Él a quien le das. El tema de que, ¿qué hará el pastor con mis diezmos? ¿Cómo administrará? Hermano, hermana, no te compete. Si tú eres un diezmador que hace y diezma o eres alguien que ofrenda basado en el principio de la honra, no te compete controlar ni fiscalizar lo que el pastor haga con tus dineros, a no ser que ocupes una posición en la organización de la iglesia que te permita controlar y fiscalizar o auditar estas cosas. Tú como un hermano, un miembro de la iglesia, no es tu problema. No es tu problema qué hace el pastor con eso. Tu dar es entre tú y Dios, y algún día Dios le va a pedir cuentas a tu pastor de qué es lo que ha hecho y cómo ha administrado los recursos que han llegado a sus manos. Luchito, con esta idea yo quiero cerrar mi participación sobre este tema. Hemos hablado seis números, ¿no? Me has dicho 6 entregas sobre este tema. ¿Qué más puedes tú acotar, Luchito? Y si quieres al final cerrar esta entrega haciendo una oración para que estos temas podamos ponerlos delante de Dios en una actitud de oración. Amén. Luchito, contigo. Gracias. Sí, estamos cerrando ya. Ya estamos cerrando. Ya creo que es tiempo. Hemos hablado bastante. Siempre hay más cosas que podemos decir. Algún momento volveremos a Sí, hablar sobre finanzas en este espacio, pero creo que por ahora lo hemos dado en un asunto bastante integral y me gusta eso. Hemos hablado desde la perspectiva de mayordomía. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Somos amén. administradores de sus recursos, de los recursos que Él nos confía, talentos, tiempo y también recursos financieros. Y a la par de relevar este asunto de que nuestro dar, primero, es un aspecto de obediencia a la palabra, tiene que ver con confianza en el liderazgo, donde entendemos hemos sido plantados por el Señor para formar parte de una membresía, de una expresión de una iglesia, una expresión local, una iglesia local. Mi palabra a los líderes es que sean transparentes en el uso de los recursos. Si bien es un asunto que está basado en confianza, eso no significa que un pastor puede hacer lo que bien le place, digamos, en cuanto a los recursos. Por eso es que se levanta liderazgo en las iglesias, por eso es que hay gente que se busca levantar un equipo de líderes, ¿no? Para que entienden la palabra, que entienden las demandas de la obra, los desafíos y que acompañan al pastor en la toma de ciertas decisiones. Yo entiendo que el pastor es el que decide en última instancia, pero no debe estar solo, ¿no? Entonces, podemos hablar, algún otro día hablaremos sobre formas de gobierno en la iglesia local y todo lo demás. Amén. Pero nuestro dar
basado en amor a Dios, en fidelidad a Dios y que tiene que ver con una plena confianza. Ese es de parte de los miembros. Creo que tiene que ser refrendado y apoyado por una actitud de pastores de mantener siempre integridad y transparencia. Bien, vamos a orar y hago mías tus palabras, Jaimito, que ninguno de estos excesos y problemas y situaciones afecte la actitud que debemos tener como hijos de Dios de dar, de apoyar la obra de Dios. Porque es fácil decir, ah, no, allá robaban o allá hacían otra cosa, Exacto. usaban, se enriquecían, por eso no voy a dar. No, busca un lugar donde debas, donde haya una visión, un corazón para trabajar y desarrollar la obra de Dios y aporta y hazte miembro de ese lugar. O sea, no usemos situaciones adversas o situaciones de mal administración financiera o de manipulación como un pretexto para no dar. Mm, Ya, mm. uno dice, no, pero Dios sustenta, Dios necesita. No es que Dios necesite nuestro dar, nosotros necesitamos dar para nosotros Amén. honrar al Señor y caminar de tal manera que le seamos agradables en todo. Aleluya. Y vuelvo a decir, el antídoto contra la codicia y la avaricia es nuestro dar, es Amén. compartir de lo que tenemos con otros que no tienen y apoyar la obra del Señor. Y sin presión, gloria a Dios, sin presión alguna, gloria a Dios, seguimos adelante. Entonces, hermanos amados, cerraremos esto en oración y mis palabras de ánimo son primero en gratitud a Dios por sus vidas, porque nos tienen paciencia hablando de estas charlas. Y segundo, porque entendiendo también que lo que queremos hacer es tocar ciertos temas, algunos son muchas veces polémicos, pero no estamos aquí para juzgar a nadie, para hablar mal de nadie. Simplemente queremos tener esta charla de amigos basados en la escritura, con un cafecito de por medio, pero hablar cosas que a veces no se hablan tan abiertamente desde los púlpitos, cosas que están latentes en nuestras iglesias y bueno, vamos a estar gozándonos y también abarcando otros temas diversos que a veces pueden traer mayor alegría en nuestro corazón. Dios es fiel. Me quedo con esto que dice la palabra, aquel que da pan al que come semilla, al que siembra, va a multiplicar los frutos de nuestra Amén. justicia. Dios es fiel. Nada de lo que hacemos o dejamos de hacer permanece, Dios permanece en ignorancia de aquello. Dios mira nuestro corazón y en la medida en que somos fieles e íntegros en nuestro corazón, en todo aquello que hacemos nosotros, estamos honrando al Señor y esa actitud va a traer en nosotros una bendición, manifestación de bendiciones sobre nuestra vida, porque Dios es bueno. Oremos un momento y entreguemos Amén. todo lo que hemos hablado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en nombre de Gracias, Jesús, con Padre. Jaime. Queremos, Señor, primero honrarte a ti, bendecirte a ti, reconocerte, Aleluya. Señor, como nuestra fuente y como aquel que inspira nuestras vidas, Señor, a servirte, Dios. Queremos bendecir a todos los hermanos que nos siguen, Señor, a todos Amén. aquellos que están llegando a la audiencia, Señor. Y Padre, queremos, Señor, hablar estos asuntos siempre desde un punto de vista bíblico, basando nuestros conceptos en lo que dice tu palabra, Señor, desde un corazón íntegro, Señor. Padre, Aleluya. bendecimos a las personas, Señor, y queremos, Señor Dios, que tu palabra corra, Señor. Y Padre, queremos que hagamos todas las cosas correctas, Señor, Aleluya. porque entendemos de manera correcta tu palabra, Señor, porque buscamos honrarte, Señor, y entendemos que somos mayordomos, hemos sido llamados a ser fieles mayordomos, fieles administradores de todos los recursos, Señor, que te pertenecen a ti, Señor, y que nos han sido confiados por un tiempo, Señor, para que podamos multiplicar estos dones, para que podamos usarlos, Señor, para extender tu reino, para que tú recibas toda la gloria y la honra y para que más personas sean bendecidas y alcanzadas por las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Amén. Padre, quita de nosotros cualquier deseo Señor, de autogratificación, de manipular a las personas, Amén. de manipularlas financieramente o de Sí, poner, Señor. Señor, enseñanza en ellos o de expresar enseñanza que no está basada en tu escritura, Oh, de sí, Señor. poner temor a las personas. Señor, quita todo eso, Señor, del Amén. liderazgo de la iglesia, Señor, en general, Dios. Padre, entendemos, sabemos y vemos con tristeza que muchas veces personas acusan a los cristianos de abrir iglesias, de establecer iglesias solamente para sacar recursos de ellas, para hacer negocio de esto, Señor. Y aunque hay malas prácticas y hay excesos que hoy día hemos hablado sobre eso, Dios,
hay una verdad fundamental y es el hecho, Dios, de que la iglesia, Señor, es la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, con la misión, Señor, de alcanzar a los perdidos, hacer discípulos, Señor, proclamar las buenas nuevas del Evangelio, Señor, y establecer tu reino en esta tierra, Señor. Un reino que no pertenece a este mundo caído, Señor. Un reino, Señor, que principalmente tiene una naturaleza espiritual, pero que puede alcanzar el corazón de las vidas, cambiar los corazones, Señor, y cambiar aún el destino eterno de las personas, Señor. Ayúdanos a Aleluya. entender esto, ayúdanos a ser íntegros en la administración de tu palabra Amén. y a dar, Señor, todo el consejo de tu palabra. No solo hablar de finanzas, Señor, sino hablar de propósito, hablar de bendiciones, hablar de obediencia, Señor, y cada tema que estamos abarcando, Padre. Bendecimos a cada persona que nos mira, Señor. Padre, hablamos Aleluya. provisión, declaramos bendición sobre cada persona, Señor. Padre, que aquellos que están experimentando, Señor, necesidad y desafíos en la vida y que buscan respuestas, Señor, manifiéstate a ellos, Señor. Llévalos, Amén. Señor, a congregarse en iglesias donde se predique tu palabra, Señor, y donde puedan crecer en el conocimiento y la práctica de tu palabra, Señor, y poder decir al final, me consta que Dios es bueno, Dios me ha bendecido, Dios me ha rescatado, Dios me ha salvado y Él me bendice y me ha revelado su propósito para mi vida, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hablamos Aleluya. bendición, aún hablamos, Señor, bendición sobre nuestras iglesias, Señor, sobre nuestras Amén. comunidades, Señor, sobre cada miembro, sobre cada persona, Señor. Gracias porque Amén. tú eres bueno, tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos a ti toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. A tiempo de Amén. despedirnos, Emito, bendigo Amén. a todas las personas, las bendecimos, las animamos que compartan este programa, que vayan a las redes, que pongan like, estamos en Palabra Oportuna, este canal de YouTube también, en nuestras redes sociales, en Facebook también, y queremos que esta palabra corra, queremos crecer en la audiencia y ser de bendición. También estamos en Spotify. Amén. Que Dios les Amén. bendiga. Jaimito, será hasta la próxima, hermano querido. Tus palabras de despedida. Hasta la próxima, Luchito. Ya vamos a buscar del Señor para ver qué tema vamos a abordar, Amén. pero estoy seguro que vamos a tener más tiempos como estos, ¿no? Un saludo a toda nuestra audiencia, que Dios los bendiga y hasta la próxima, querido Luchito. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Chao, chao.